En la clase de hoy vamos a ver el producto de inercia de figuras planas, ¿ah? Que es de los momentos de segundo orden, ¿no? Es el segundo que vamos a ver. El primero fue el momento de inercia. Ahora este se llama producto de inercia. El producto de inercia también se conoce en cinemática como el momento centrífugo, ¿no? Cuando hay movimiento circular. Pero lo que vamos a ver nosotros es una propiedad inherente a las secciones transversales de las estructuras. Y bueno, entre ellas están el momento de inercia y el producto de inercia, que es el que vamos a compartir con ustedes en esta tarde. Bueno, el producto de inercia se lo define de esta manera, ¿no? Es un producto de área por distancia a los dos ejes, ¿sí? Se multiplica simultáneamente a la distancia, por el área multiplicada por la distancia a los dos ejes. Y viene expresado por la integral. XY es la distancia al eje Y del elemento diferencial, este X, y Y es la distancia al eje X de este elemento diferencial de área. Luego tenemos este signo, es una mera tema de convención, ¿no? Ustedes van a ver en el próximo semestre en la materia eh, mecánica de las estructuras, van a ver los esfuerzos y las tensiones y las deformaciones, ¿no? Y van a aprender también, van a utilizar fórmulas donde intervienen productos similares a esto, variables parecidas a los de momento de inercia, ¿no? Son las deformaciones, las tensiones y las deformaciones, que en su formulación se parece mucho a lo que vamos a ver en la clase de hoy y la de la próxima clase. Entonces el signo menos es por convención, en unos autores aparece, en otros no. Ya, es cuestión de convención, ¿no? Para en nuestro caso, en coordinación con el docente de la materia mecánica de las estructuras, adoptamos esta fórmula del producto de inercia, ¿no? Es simplemente que el signo menos precede a la fórmula, nada más, ¿sí? Y el producto de inercia para ejes paralelos, perdón, antes de eso vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Con integrales para ver algunas propiedades de lo que es el producto de inercia. Entonces el producto de inercia de estos dos rectángulos va a ser la suma del producto de inercia de cada uno de ellos, ¿sí? Con sus signos menos precedidos como lo indica la fórmula general, ¿verdad? Este es el momento de inercia de la figura 1 y este es el momento de inercia de la figura 2. Se van a sumar, pero se suman ambos con signo negativo. Entonces se hace la integral de este elemento diferencial de área, ¿verdad? Son dos elementos diferenciales de área, uno para cada rectángulo. Este de acá, del área 1, va a variar, el X varía de 0 a B y el Y varía de 0 a H, ¿sí? Y el otro elemento diferencial va a variar de menos H a 0 y desde menos B a B. Son la forma en que varían, se comportan las variables en la integración. Bueno, se hace la integración, son integrales sencillas porque son variables, funciones lineales, ¿no? Lineales no, sino más bien son productos de funciones, pero ambos con exponente 1. Entonces, eso facilita la integral, ¿no? ¿Verdad? La integral de x es x al cuadrado sobre 2 y la integral de y es y al cuadrado sobre 2. Y se reemplazan los términos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, al final el resultado nos da esto de acá, que el momento de inercia de los dos rectángulos es la base elevado al cuadrado
por la altura dividido 2, el momento de inercia de ambos. ¿Ah? Y si vemos, aquí tenemos separado el momento de inercia de cada uno de ellos. Entonces, de un rectángulo es base al cuadrado por altura al cuadrado dividido 4 y con un signo negativo. Entonces, ahí está el producto de los dos y este es el producto de inercia solo de un rectángulo. Bueno, ahora al igual que el momento de inercia, tenemos la propiedad hay un teorema que se refiere a los productos de inercia para ejes paralelos, ¿no? Que nos va a permitir, conociendo el producto de inercia para un par de ejes, calcularlo para otro par de ejes desde que cada uno de ellos sea paralelo correspondientemente, ¿no? Bien, antes vamos a indicar estas ciertas propiedades del producto de inercia, que cuando la figura tiene por lo menos un eje de simetría, el producto de inercia es cero. ¿Sí? Por ejemplo, el rectángulo no tiene solo uno, tiene dos ejes de simetría. Su producto de inercia con relación a esos ejes es cero. Este triángulo tiene un eje de simetría vertical, aunque el horizontal no lo es, pero el vertical lo es. Basta con que uno de los dos ejes sea eje de simetría, el producto de inercia es cero. Aquí esta sección T, si bien el eje horizontal que pasa por el centroide no es eje de simetría, sí lo es el eje vertical. ¿Sí? Entonces, el producto de inercia de esa figura es cero, ¿no? Lo mismo tenemos para esta figura C, que presenta un eje de simetría en la horizontal, ¿sí? Entonces su producto de inercia para esos ejes es cero. Ahora, para cada uno de ellos yo puedo calcular el producto de inercia por eje que pasan por el lado y la base. Ninguno de los dos son de simetría, entonces puedo calcularlo utilizando el teorema de los ejes paralelos, ¿verdad? Igual para esta sección T también yo puedo trazar unos ejes que pasan por este lado y por la base, cubriendo así a la estructura completamente, y puedo calcularlo conociendo que esto es cero, entonces utilizo la fórmula que ya vamos a ver, que la mostramos acá, ¿no? Bueno, es igual al teorema de los ejes paralelos del momento de inercia con la diferencia del signo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? El momento de inercia para ejes cualesquiera, X, Y, va a ser igual al momento de inercia con relación a los ejes que pasan por el centroide de la figura que estamos haciendo la multiplicación del área por las distancias, menos el área por la distancia a los dos ejes. ¿Ah? En el momento de inercia, este signo aquí era más, pues ahora es menos. ¿Ah? Otro detalle es de que el momento de inercia puede ser cero, puede ser positivo o puede ser negativo, a diferencia del el producto de inercia. El momento de inercia es una cantidad estrictamente positiva, o sea, no es ni negativo ni cero, ¿sí? Siempre es mayor a cero. En cambio, el producto de inercia pertenece a los números reales, puede tomar cualquier valor, puede tomar valores negativos, valores de cero y puede tomar valores positivos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí el momento centroidal va a depender de que si no es simetría, entonces no es cero, ¿sí, no? Sí, pero si fuera eje de simetría, alguno de ellos, entonces esta cantidad se hace cero. El área nunca puede ser cero, ¿sí? Y la distancia a los ejes, si es que el eje de la figura que estamos calculando, ninguno de los ejes coincide con los ejes centroidales de la figura total, entonces estas distancias tampoco van a ser cero, ¿verdad? Entonces, pero sí pueden ser unas positivas y las otras negativas, dependiendo de que el área que estamos evaluando, si está a la izquierda o a la derecha del eje que pasa por el centroide, o si está arriba o abajo
dependiendo. Va a haber ya valores aquí de distancia positiva y negativa que tenemos que tener cuidado. Entonces, el producto de inercia puede ser cualquier número real, 0, positivo y negativo. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Esta sección en Z, a ver, y aquí tenemos el centroide que va a coincidir con el centro geométrico de la figura, ¿sí? Estos dos ejes son los ejes centroidales de toda esta figura y se cruzan en el centro geométrico. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Esta figura es simétrica? ¿Hay un eje de simetría ahí? Sí, hay. ¿Cuál? El eje X. El eje X. Bueno, a ver, no serían los dos, pero profe. Bueno, ahí está el asunto. Ninguno de los dos lo es. ¿Por qué? Porque si, Ninguno. imagínense, todo esto está en una hoja de papel y por aquí, por el eje X, ustedes van a doblar la figura. Esta figura que está arriba, para que sea simétrica, al doblarse tiene que sobreponerse sobre la otra. No se sobrepone, ¿cierto? ¿Sí? Ya, claro, claro. No, Esto se repetiría acá, ¿no es cierto? Este lado se repetiría acá, no coincidiría con este lado. Entonces no es simétrica, ¿sí? Es asimétrica. ¿Ya? Pero ninguno de los dos es eje de simetría. Ninguno de los dos, ¿sí? De la figura total. Entonces yo puedo calcular el momento de inercia de esta figura con relación o con respecto a estos dos ejes que pasan por el centroide, ¿sí? Sin ningún problema, utilizando el teorema de los ejes paralelos. Entonces, igual que hicimos en la sección anterior, de la clase anterior, hay que dividir la figura en figuras conocidas, ¿sí? Entonces, hemos dividido de esta manera. Hemos unido aquí para tener esta área, la área 1, de 4 por 0,5. Todas las unidades están en centímetros. Luego está la parte del alma, que va a medir 7,5 por 0,5. Y esta otra parte que es este otro alero que es igual, idéntico a este otro, pero va del otro lado, 4 por 0,5. ¿Sí? Entonces tenemos tres áreas a las cuales podemos calcular su área y la distancia de su centroide al centroide de la figura. En este caso tenemos que considerar para cada área las dos distancias. Entonces hacemos ese método, ese procedimiento que hicimos en el ejercicio que resolvimos en la clase anterior y vamos a copiar esta área manteniendo la distancia a los centroides, ¿sí? Entonces aquí está el área A1, cuyo área es 4 por 0,5 y la distancia de los ejes centroidales de esta figura al eje que pasa por el centroide total de la figura, esta distancia aquí es 4, sería la distancia de X, la distancia de Y, perdón, y esta de acá, esta de aquí, es la distancia de este eje centroidal Y al eje centroidal de la figura total, 1,75. Entonces entramos a la fórmula. Ahora fíjense, la fórmula nos dice, el momento de inercia, perdón, antes tenemos que plantear que el momento de inercia total va a ser igual a la suma de los momentos de inercia de las tres áreas, del área 1, del área 2 y del área 3, respecto a estos ejes centroidales de la figura compuesta. ¿Sí? Estos X, C y Y sub C se refieren a los ejes centroidales de la figura compuesta. Entonces, la definición nos dice que el producto de inercia de una figura va a ser igual al producto de inercia centroidal, si nos referimos a la figura 1, el momento de inercia con relación a estos ejes centroidales, menos el área de la figura por la distancia de los dos ejes. Pero ¿qué ocurre con esta figura? Esta sí tiene dos ejes de simetría. Los ejes centroidales de ese rectángulo pasan por el centroide, que es el centro geométrico de esa figura, y justamente son ejes de simetría. Por lo tanto, el producto de inercia de este rectángulo con relación a sus propios ejes
centroidales va a ser 0. Menos, este menos es de la fórmula, el área de esta figura, 4 por 0,5, por la distancia, aquí lo vemos mejor, aquí, por la distancia a los dos ejes, 4 y 1,75. ¿Okay? Lo cual nos da, como las dos distancias son positivas, solo el signo negativo de la fórmula me va a cambiar el signo y me va a dar 14 centímetros a la cuarta. Luego venimos a la figura 2, que es la parte central de la figura, que mide 7.5 centímetros de alto y 0,5 de base. ¿Sí? Bien, aquí todo va a ser 0. Fíjense, le decía que el momento centrífugo puede ser 0 también, ¿verdad? En la fórmula. Fíjense, aquí los ejes centroidales de este rectángulo coinciden con los ejes centroidales de la figura total. ¿Sí? Por lo tanto, la distancia del uno al otro es 0, porque son coincidentes. ¿Sí? Están uno sobrepuesto sobre el otro. Entonces, la distancia del eje del rectángulo con relación al eje centroidal de la figura compuesta, que es este x sub c y y sub c, es 0. Entonces 0 menos 0 me da 0. Entonces el producto de inercia de este rectángulo que está aquí, este de aquí, medio, es 0. No va a afectar al producto de inercia de estos otros dos. Luego vamos a la figura 3. La figura 3 me da el mismo producto de inercia del anterior, exactamente igual, porque está asimétricamente ubicado, ¿verdad? Entonces, lo mismo, el producto de inercia de este rectángulo con relación a sus ejes baricéntricos o centroidales es 0, porque son ejes en simetría. 0 menos 4 por el área, 0,5 por 4, 0,5 por 4, por la distancia. Aquí las distancias son negativas. Esta distancia aquí es menos 4 porque está debajo del eje. Y esta distancia acá es negativa porque está a la izquierda del eje. ¿Sí? Las que están por debajo del eje, que estamos calculando, y las que están por la izquierda llevan signos negativos. ¿Ah? Están en el lado negativo de los ejes. Entonces, menos por menos se hace más y se mantiene el signo. ¿Sí? Menos 14. Entonces, la suma de los tres es menos 14 más 0 menos 14, da menos 28 centímetros a la cuarta. Y ya está. Es la forma en que calculamos el producto de inercia de figuras compuestas utilizando el teorema de los ejes paralelos. ¿Ah? Bien, podía pedirse también calcular el producto de inercia de esta figura con relación a estos ejes de acá, que son los ejes que hemos utilizado para calcular el centroide. ¿Sí? Para calcular el centroide, siempre utilizamos ejes que están por fuera de la figura, siempre. ¿Ah? Son nuestros ejes globales, vamos a llamarle así. Son los ejes globales que nos permiten calcular la ubicación del centroide dentro de la figura. Entonces yo puedo también calcular, me puede resultar interesante conocer el producto de inercia con relación a estos dos ejes. ¿Sí? Como ya conozco el producto de inercia centroidal, entonces ya puedo utilizar la fórmula y calcularlo, ¿verdad? Pero si no lo conociera, pues utilizaría lo mismo que hicimos para calcular con relación a estos ejes. Nos olvidamos de estos ejes centroidales y los ejes son estos. Lo único que va a variar aquí son las distancias a los ejes, la distancia a cada rectángulo al eje. En este caso, por encontrarse la figura en en el cuadrante positivo de estos ejes, todas las distancias van a ser positivas en ese caso, ¿verdad? Por ejemplo, este rectángulo
no le puedo calcular el momento centroidal con relación a su centroide. No es que no le puedo calcular, sino que de hecho es cero, ¿verdad? Pero sí puedo calcular con relación a ejes que pasan por el lado y por la base, ¿sí? Lo mismo para este triángulo. Si yo cambio los ejes ortogonales a otro lado, entonces puedo calcular el momento, el producto de inercia de estas figuras que tienen ejes de simetría. Las puedo calcular con relación a otros ejes, ¿sí? Bueno, hoy no quería hacerle larga la clase. Quiero dejar ya lo que viene para que es la última parte de la materia, para una clase posterior, o sea, para la próxima semana, ¿no? Que sería los momentos de inercia y productos de inercia para aquellas figuras en que los ejes centroidales se encuentran girados. Son perpendiculares entre sí, pero con una inclinación. Tienen una inclinación, un ángulo de inclinación, ¿sí? En esos casos, la formulación matemática que se hace para ese tipo de ejes nos va a permitir calcular cuál es la inclinación, el ángulo de inclinación de los ejes que me va a permitir obtener el mayor momento de inercia de la figura, ¿sí? El momento de inercia máximo. Yo puedo jugar con los ángulos, ¿sí? Y tener varias opciones. E inclusive puedo hacer, así como hacíamos un diagrama de momento de una estructura, primero calculábamos momento en los extremos, luego ubicábamos secciones en diferentes lugares de la estructura y en cada de esas secciones le calculábamos los valores de los esfuerzos internos de manera puntual, ¿no es verdad? Podíamos extrapolar de ahí a una fórmula, ¿no es verdad?, que nos dé una variación cuadrática para el momento y una ecuación lineal para el cortante y hacer un diagrama que refleje todos los posibles valores de los esfuerzos internos. En los momentos de inercia también podemos hacer lo mismo. Encontrar una función que en realidad la función va a ser un círculo. Va a salir la ecuación de una circunferencia que nos va a mostrar la variación del momento de inercia dependiendo de la inclinación de los ángulos centroidales de la figura. ¿Sí? Vamos a tener un círculo que se llama el círculo de Moore, que se lo trabaja una sola vez. Cada figura va a tener un único círculo de Moore y uno puede decir, bueno, para esta figura la inclinación de tantos grados en sentido horario o antihorario me va a permitir aprovechar el máximo momento de inercia de la sección de esa estructura. Les dije en la clase que definimos momentos de inercia, el momento de inercia es una cantidad que nos permite conocer directamente la resistencia de una sección estructural a deformarse ante la presencia de un momento flector. ¿Sí? Es la resistencia al momento flector. Mientras mayor es el momento de inercia, pues mayor va a ser la resistencia que va a presentar esa estructura. Si es menor el momento de inercia, pues se va a deformar más la estructura, ¿verdad? Va a tener menos resistencia a la deformación por flexión. El producto de inercia tiene una connotación diferente. Se refiere a la distribución de las áreas en la sección, a una distribución equilibrada. Una sección que presenta una distribución equilibrada de sus áreas presenta un producto de inercia cero.
O sea, mientras menor sea el producto de inercia, más estable va a ser la sección, va a presentar mayor estabilidad porque sus áreas están mejor distribuidas. Aquellas que no están tan bien distribuidas, pues nos van a dar momentos, productos de inercia mayores a cero o menores a cero. En valor absoluto, mayores que cero en valor absoluto, pudieron tomar signos negativos o positivos, y eso nos indica que ya hay un desequilibrio en la sección. Entonces, mientras más próximo a cero, se va a dar el producto de inercia, más estable es la figura. Y fíjense que hay una relación entre el producto de inercia con el momento de inercia, de la misma manera que la hay con el esfuerzo cortante y el momento flector. ¿Qué relación matemática teníamos en la gráfica que lo podíamos verificar? Que donde el cortante se hacía cero, ahí en ese punto había un momento máximo. Pues aquí exactamente igual. Donde el producto de inercia se hace cero, el momento de inercia se hace máximo. ¿Sí? Hay esa misma relación, tiene una correspondencia, el producto de inercia con el momento de inercia, como la tiene el cortante con el momento flector. Bien. Profe, disculpe, entonces dijo, donde el producto de inercia se hace cero, el momento, De ¿qué momento? inercia es máximo. El momento de inercia es Ah, máximo. momento de inercia. Perfecto, Son, gracias. son, dos, son, dos, son dos temas. El momento de inercia fue todo lo que vimos, ¿no? Es la integral de x al cuadrado por diferencial de área, ¿no? Esa es. Es un valor siempre positivo y ese es el momento de inercia. Y tiene mucha importancia en la resistencia de la estructura, ¿no? Ese valor. Mientras mayor es el valor, más resistente es. Y el producto de inercia, que le llaman también momento centrífugo, pero en estructura más se llama el producto de inercia, ya es otra cosa, no es la multiplicación de las áreas por la distancia a los dos ejes simultáneamente, y nos está mostrando cómo esas áreas están distribuidas alrededor del eje, de los dos ejes, ¿sí? Porque el diferencial de área multiplica por la distancia a los dos ejes. Entonces hay como que una muestra de una distribución de las áreas alrededor de los ejes. ¿Sí? Eso, y fíjense, de repente darle una imagen, por ejemplo, no sé, a ver si puedo dibujar algo aquí en el Word. Imaginémonos esta situación. Digamos, este espacio acá que necesitamos atravesar. Puede ser un río, un canal, y queremos atravesar, pero no tenemos escalera, ni mucho menos. Entonces, decidimos colocar una tabla que une estos dos puntos para poder caminar por encima y atravesar ese obstáculo, ese hueco, ¿verdad? Entonces yo puedo optar por diferentes formas de la tabla que voy a utilizar. Yo puedo utilizar una tabla así, por ejemplo, que tenga esa altura, o puedo utilizar una tabla que en vez que sea esa altura, sea esta de acá, ¿sí? Entonces, imagínense, esta aquí la vamos a mover, y vamos a olvidar de esta, y esta la vamos a poner ahí, en su lugar, en lugar de la otra. Si yo puedo escoger en cuál de las dos tablas utilizar, obviamente esto tiene su otra dimensión, ¿no es cierto?
tiene otra dimensión en esta dirección perpendicular. Pero estoy viendo una sección longitudinal de la tabla. Así que me muestra la altura de la tabla, el grosor de la tabla. Entonces, imagínense que usted está aquí encima, va a pasar por esta tabla, o va a pasar por esta tabla en vez de esta. Usted tiene esas dos tablas para colocar. ¿Cuál le da más seguridad de pasar? La gruesa. La gruesa. ¿Qué tiene la gruesa con relación a la otra? Que la altura es mayor. Si yo puedo dibujar la sección transversal, ya no longitudinal, de esa tabla, sería una forma así. Vamos a ampliarlo esto. Veamos así. Entonces, la altura. El momento de inercia con relación al eje que pasa por la base varía de una manera proporcional al cubo de la altura, ¿no es verdad? La base, ¿se acuerdan? La formulita. En realidad no es con relación a ese eje, sino es con relación al eje centroidal. Es base por altura elevado al cubo. Elevado al cubo, ¿sí? Sobre 12. Sobre 12, ¿verdad? Si vamos a poner la fracción ahí. ¿Sí? Es base por altura al cubo sobre 12. Entonces, si yo veo de esta otra, su sección transversal, y veo la altura. Imaginemos que esto tenga 30 centímetros de ancho, punto 30 metros, y tenga esta una altura de 0,5. .5 dividido 12, ¿no? 0,30, 0,3 vamos a poner, 0,3 por 0,5. Y esta de acá, que tenga el mismo ancho, 0,30, pero la altura sea de 10 centímetros, pero 10 al cubo. Si hacemos las cuentas, la que es menos alta, la que tiene menor altura, va a tener un momento de inercia de 0,3 por 0,1 elevado al cubo, dividido 12. Da, si no me equivoco, tan chico da. 0,3. 2.5 por 10 a la menos 5, creo. Exactamente, yo pensé que era muy chico. 2,5 por 10 a la menos 5. Vamos a poner aquí 2,5 por 10 elevado a la menos 5. A la menos 5. ¿Y esta otra cuánto me da? Si alguien ya hizo el cálculo. 3.125 por 10 a la menos 3. Enorme la diferencia, ¿no es verdad? Sí. Por 10 a la menos 3. ¿Ya? Entonces, esa seguridad que intuitivamente nos da la tabla más alta es porque tiene un
mayor momento de inercia. Y cuando usted está caminando, ni siquiera la tabla se va a dar cuenta que usted está encima. Pero la otra, de 10 centímetros de altura, cuando usted camina por ella, va a comenzar a deformarse, ¿no es verdad? Va a comenzar a curvarse. Cuando usted camine por encima de la curva, estas curvas aquí es complicado el Excel para el Word para esto. ¿Qué pasó? Ya se me cayó, se me cerró el documento. Bueno, pero eso era justamente lo que les quería mostrar, ¿no? ¿Verdad? Eso quería explicarles un poco para que se den cuenta de lo que significa, sobre todo el momento de inercia, ¿no? Es muy importante en cuanto a la resistencia de una pieza, ¿sí? Y no solo la resistencia, sino en la economía también, la cantidad de cemento que entra en una viga que va a tener una altura más alta que otra. Por ejemplo, si vemos esta situación, ahí tenemos una viga aproximadamente mostrando una perspectiva. ¿Ya? Esta sección, vamos a suponer que la profundidad sea 1 metro para que no afecte a los cálculos. ¿De qué? Del volumen. El volumen contenido en esta figura geométrica está dado por el área de la sección transversal, base por altura, por 1 metro, por 1, que no va a afectar la profundidad, para compararla con otra que también tenga 1 metro de longitud, ¿sí? Pero lo que nos interesa es base y altura, sobre todo la altura. Entonces, si yo quiero aumentar, vamos a suponer que estamos calculando una viga, y esta viga de acá le faltó resistencia, entonces digo yo que tengo que aumentarle la sección. Entonces yo puedo decidir en aumentar la base. Vamos a aumentar la base y mantener la misma altura. Le aumento la mitad de la base y mantengo la misma altura. Obviamente, mi momento de inercia va a ser mayor, porque el momento de inercia es base por altura al cubo. La altura mantiene la misma, pero la base aumentó. Pero la base en la fórmula está elevado a la potencia 1. Entonces, cualquier aumento que yo haga en la base va a tener poca influencia en el aumento del momento de inercia. Va a aumentar, pero su influencia es mucho menor. A que en vez de esta cantidad, fíjense que yo, si extiendo esto, voy a tener un volumen adicional de material. Por eso les decía que también afecta en la economía, en cuanto nos cuesta construir una viga, la cantidad de cemento que entraría en una viga si yo decido aumentarle la base o si decido aumentarle la altura. Entonces, este diferencial volumen tiene cierto valor, ya dependiendo de cuánto lo hemos aumentado, ¿no es verdad? Tiene cierto valor. Ahora, si en vez de hacer esto, si en vez de hacer esto,
en vez de aumentar la base, yo le aumento la altura, porque sé que la altura está elevada al cubo, ¿no es cierto? Está elevado al cubo la altura. Mantengo, en vez de aumentar la base, la dejo como está la base. Ay, mira, se me volvió a cerrar el documento. Ya. Se me fue la figurita ya. Bueno, a hacer rapidito. Teníamos esta sección. Vamos a ir a la otra, al otro caso, donde yo decido aumentarle a la altura. Lo mismo que le aumenté en la base, el mismo valor se lo aumento a la altura. Profe, no se ve lo que Entonces, está. más o menos se dan cuenta a dónde quiero llegar, ¿no es cierto? Sí, profe, pero por ese caso me parece que no está compartiendo la pantalla todavía. Ah, ya, perdón. Sí. No, ya. Ahí está, vamos a compartirla. Ya. Ahora sí, ¿no? Ya. Entonces, el volumen adicional que se va a generar por aumentar la altura, ese volumen de aquí es mucho menor, fíjense, al otro que habíamos mostrado cuando habíamos decidido de aumentar la base y mantener la altura en la misma posición. Ahí está. Fíjense este volumen adicional contra este volumen adicional. Es mínimo, ¿sí? Pero este acréscimo en la altura afecta mucho más al momento de inercia de esa estructura que este aumento de la base. ¿Ah? Y el incremento, el gasto que voy a tener en material para tener una viga de este tamaño con relación a esta es mucho menor. O sea, la cantidad que voy a aumentar de más acá es menor que lo que voy a aumentarle al aumentar la base. Si aumento la base, voy a aumentar la cantidad de material. Si aumento la altura, aumento muy poco la cantidad de material. Sin embargo, gano muchísimo en momento de inercia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la altura está elevado al cubo y la base está elevado a la 1. Está la diferencia. El concepto del momento de inercia es ese, ¿verdad? Mientras más alta, más esbeltas son las figuras, son más económicas y más resistentes además. En ingeniería, ustedes han debido escuchar hablar que ingeniería interesa no solo la resistencia de las estructuras, sino también la economía. Hay que conjugar ambas situaciones. Muchas veces están en contraposición, ¿no? ¿Verdad? Por querer hacer estructuras resistentes se gasta mucho dinero, pero eso es porque no se manejan las cosas adecuadamente. Se puede hacer una combinación de mejorar la resistencia de la estructura con un aumento mínimo en el gasto.
¿verdad? Y en estas situaciones, por ejemplo, este es uno de los criterios que nos permite hacer esa toma de decisiones, que es el momento de inercia de una sección, porque la altura está al cubo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, eso quería un poquito indicarles que era, no quería hacer la clase muy larga y tediosa. Lo que viene ahora es más, un poquito más, más no tan fácil de digerir como esto, pero es muy importante también, ¿no? Y ustedes al comienzo del semestre en mecánica de la estructura van a comenzar con este tipo de cosas, el círculo de Moore para tensiones y deformaciones de las estructuras, que es el mismo círculo de Moore que vamos a aprender aquí con los momentos de inercia y productos de inercia. Bien, eso es todo. Si quieren hacer alguna pregunta, Profe, digan. en esa fórmula que está ahorita en su pantalla, ¿dónde sale? No entendí muy bien. Esta fórmula, ya, este es el Sí, momento de inercia, la figura 3. La figura 3 es esta de acá. Esta de aquí, ¿sí? Que tiene una distancia a los ejes centroidales en X y en Y, ¿sí? Esa es la figurita que está aquí disminuida de tamaño. Esta es la área 3. Y la fórmula dice, el momento de inercia de esta figura 3 va a ser igual al momento de inercia con relación al subcentroide de la figurita, ¿sí? Menos el área por la distancia a los dos ejes, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Que los ejes centroidales de esta figura son ejes de simetría de esa figura, los dos. Y habíamos dicho al comienzo que si uno de los ejes, al menos uno de ellos, es eje de simetría, el producto de inercia es cero. El producto de inercia es cero. Aquí los dos son de simetría, entonces es cero igual. Bastar con que uno de ellos fuera, que ya tendríamos cero acá. ¿Sí? Entonces ok. este término, por lo general, va a ser cero. Cuando estamos trabajando con figuras compuestas, vamos a trabajar con rectángulos, entonces siempre el momento producto de inercia con relación de sus ejes centroidales de esa propia figura va a ser siempre cero. Entonces siempre vamos a comenzar la fórmula así. Cero menos el área por la distancia de los dos ejes. Cero menos el área por la distancia de los dos ejes. Lo que hay que tomar en cuenta es que algunas distancias pueden cambiar de signo. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque va a afectar al signo, al resultado final. Nada más. ¿Sí? Entonces, cero menos el área de la figura por la distancia X y por su distancia Y. Ok, perfecto. Ya, eso es el producto de inercia. Profe, ¿y lo de los signos es con respecto a los cuadrantes? ¿Eso? Sí, es con respecto al cuadrante que definen estos ejes centroidales de la figura total. Estos ejes tienen 1, 2, 3, 4 cuadrantes. Entonces, el primer cuadrante, los dos son positivos, las dos distancias son positivos. Las figuras que están en este cuadrante, en la dirección en X va a ser negativa, pero la de Y todavía sigue siendo positiva. El tercer cuadrante, las dos son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la división en X es positiva y en Y es negativa. Entonces, ustedes ya ven con relación a los ejes. ¿Qué es lo que comparan? El eje centroidal de la figurita que están considerando tienen que ver de qué lado está cada eje correspondiente, ¿no? ¿De qué lado está el eje vertical de la figurita con relación al eje vertical del centroide de la figura? Entonces, el eje de la figurita está a la izquierda del eje vertical centroidal. Entonces, esa distancia va a ser negativa. ¿Sí? Si con relación al eje X, el eje X centroidal de la figurita está por debajo del eje centroidal de la figura total. Entonces, su valor en Y, ese valor de aquí, también es negativo. No se aparece y no se ve, pero ahí está, menos 4. ¿Sí? Voy a darle un espacio ahí. Entonces, esos signos hay que tomar en cuenta de acuerdo a la ubicación del elemento rectangular que estamos considerando con relación a los ejes centroidales de la figura total, que esos no se mueven. Esos son los mismos para cada una de las figuras. Los momentos de inercia son los mismos, ¿verdad?
Estos de acá se mantienen ahí fijos. Entonces, cuando yo saco esta figura, tengo que sacar con sus distancias a estos ejes, ¿verdad? La saqué acá a la figura y tomé en cuenta la distancia de los dos ejes a los ejes centroidales, ¿no? Lo mismo cuando, bueno, esta de acá, sus ejes centroidales coinciden con, de esta figurita de aquí al medio, coincide con los ejes centroidales de la figura total, ¿no? Entonces, por eso aquí todo es cero. Los dos términos son cero. Y luego para esta de acá, ¿verdad? Esta figurita aquí también hay que tomar en cuenta la dirección de sus ejes con relación a estos ejes principales que estamos, con los cuales estamos calculando el producto de inercia, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profe, yo quería hacerle una consulta.